Muy buenas tardes, gracias por su sintonía en esta conferencia de prensa en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de los esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este jueves 28 de octubre, el ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quienes nos darán una actualización de las alertas en todo el territorio nacional y la restricción vehicular sanitaria. De inmediato le cedemos la palabra al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Muy buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Muy buenas tardes, don Alexander. Como hemos señalado en múltiples oportunidades, frente a la pandemia, lo que cuenta es su evolución y la necesidad de reaccionar a sus variaciones. En la medida en que tenemos más presión, más casos, más hospitalizaciones, más fallecimientos, tenemos que tomar medidas que son más fuertes, y cuando se logra controlar los niveles de hospitalizaciones, los niveles de fallecimiento, los niveles de contagio, podemos entonces tomar medidas más flexibles. Como señalamos el martes anterior, la semana anterior hubo 4.446 casos registrados. Eso es un 75% menos de casos que los más de 17,000 que hubo 6 semanas atrás. Pero además de la disminución de los contagios, como pueden ver en la filmina que sigue, está una reducción muy importante en el nivel de personas hospitalizadas. De 1.363 que había a mediados de septiembre a 693 que se registraron ayer. Esto es prácticamente una reducción a un 50% en el número de hospitalizados. En la siguiente filmina que podrán estar viendo en sus pantallas, también mostramos cómo la capacidad en UCI se ha ido aflojando. De 497 personas en UCI que había a mediados de septiembre, ayer ya se registraron 296. Ha habido una reducción de más de 200 personas en UCI en 6 semanas. Y por primera vez en esta semana, desde el 25 de julio, hemos logrado que la cantidad de personas en UCI esté por debajo del umbral que se ha fijado de 359 camas para asegurar una atención adecuada a las personas. Claramente necesitamos seguir disminuyendo esa ocupación y esperamos que la tendencia continúe en esa línea, pero esto evidencia resultados importantes de las medidas que se han adoptado. Y la medida más importante de todas, el número de fallecidos se ha reducido desde mediados de septiembre de 42 por día a 11. Esto es también una caída de cerca del 75% en el número de fallecimientos, que al final es la medida última de estas cosas. Lo importante es tratar de evitar que las personas pierdan la vida a consecuencia de la pandemia. Estas variaciones, estas reducciones en hospitalizaciones, en UCIs, en fallecimientos, en cantidad de casos, nos permiten tomar 2 medidas muy importantes, que es lo que va a explicar don Alex seguidamente. Por un lado, adelantar la eliminación de la restricción vehicular sanitaria en los fines de semana, para que sea a partir del 1 de noviembre, y por el otro, reducir las alertas por primera vez en muchas semanas en un número muy importante de cantones. Don Alex. Muy buenas tardes, don Agustín, muchísimas gracias, y también a quienes están acá presentes, muy buenas tardes a las personas que están siguiendo la transmisión. Durante 23 semanas hemos tenido al país en una condición de alerta naranja. Esta condición de alerta naranja, este código naranja, lo que significa es una advertencia en relación con el riesgo que estamos manejando, y por estas últimas 23 semanas el índice de riesgo
país, el índice de riesgo nacional, ha estado en valores altos. Esto se mide a partir de tres variables, tres indicadores muy concretas: la tasa de ataque, el índice de hospitalización y el índice de positividad. Se mide a nivel cantonal y también a nivel de país. Cuando el nivel global, el nivel de país está alto, es lo que nos lleva a tener una sola condición de advertencia, de alerta para todo el país, y en el momento que baja podemos empezar a trabajar eso a nivel de cantones. De modo tal que en relación con lo que don Agustín ha mencionado, en esta semana con 4.496 casos, la semana epidemiológica anterior, nos comparamos con algunas semanas, tanto del 2020, por ejemplo, la semana del 9 al 15 de agosto, donde íbamos subiendo, la semana del 17 al 23 de enero del 2021, donde más bien veníamos bajando, y nuevamente en abril andamos por una cantidad similar de casos y de condiciones de alerta. En este momento, a partir del análisis que se hace de la alerta y rige a partir del día de mañana, 30 cantones están bajando a la condición de alerta amarilla. El resto de cantones se mantienen en alerta naranja aún porque sus indicadores de riesgo cantonal todavía se mantienen en el rango de alto a muy alto. 30 cantones estarían bajando. Esos 30 cantones se ubican en 5 provincias y están en el mapa que estamos visualizando, y además estarán disponibles también los cantones específicos en el comunicado de prensa y en la información en redes sociales, así como en el sitio web de la Comisión de Emergencia y también el de alertas de Casa Presidencial. 5 provincias, a excepción de Guanacaste, 5 provincias tienen descenso en por lo menos 1 o 2 de sus cantones. En Guanacaste no tenemos descenso de la alerta en ninguno de los cantones, y eso pues nos lleva entonces a alertar en el sentido de que hay que reforzar esas medidas del Plan Cantonal de Prevención por COVID para lograr bajar esos índices de riesgo cantonal. También, como mencionábamos, este balance entre la condición epidemiológica y las medidas de mitigación tiene que reflejarse en todos los aspectos, tanto cuando subimos las alertas como cuando bajamos esos datos epidemiológicos y esos contagios, tal como lo ha demostrado don Agustín en su participación anterior. En esa línea se reiteran algunas medidas que ya estaban establecidas para el mes de noviembre. Por ejemplo, ya estaba anunciado desde el mediados de octubre que a partir del 1 de noviembre se ampliaba 1 hora más en el rango de la restricción vehicular, de modo tal que se permitía la circulación de 5 de la mañana a 10 de la noche. Ahora estaríamos pasando a 11 de la noche. En ese momento se anunció que se ampliaba el rango, excepto por la restricción de placas por número en el día. En este caso, también se había anunciado que se limitaba a partir del 1 de noviembre la restricción vehicular a la que existía previa a la pandemia, es decir, que se aplica solamente en el anillo de circunvalación, en el ingreso al área más concentrada de San José. Esa era otra medida que estaba anunciada, y en este caso se está adelantando la medida de flexibilización de la restricción vehicular que se había anunciado para el 15 de noviembre. Ante esta condición, estaría aplicándose un levantamiento de la restricción vehicular sanitaria por placas par e impar durante los fines de semana a partir del 1 de noviembre. Es decir, que el fin de semana del 6 de noviembre y el 7 de noviembre ya no regiría la restricción vehicular sanitaria por placas par e impar. Se mantiene la restricción vehicular nocturna, que va a ir de 11 de la noche a 5 de la mañana. Esa se mantiene para todo el país. Esas serían las medidas que estamos anunciando hoy justamente ante este descenso de los casos. Yo solamente quiero hacer un llamado muy, muy vehemente a no bajar la guardia. Esta condición epidemiológica, por eso cité las semanas en las que hemos estado en una condición similar, en algunos casos bajando y en otras subiendo. En esta estamos bajando y estamos llamados a no levantar las medidas individuales, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado constante de manos, el respeto a los aforos, deben prevalecer para poder seguir mejorando estos
estos indicadores. La vacunación se convierte en un elemento importantísimo. Tenemos que aprovechar la disponibilidad de vacunas. Hoy en la noche llega un nuevo embarque de vacunas de Pfizer y así seguirá ocurriendo durante los próximos días. Estaremos recibiendo cada vez más vacunas hasta poder finalizar estos contratos, de modo tal que no hay excusa para no acudir a un vacunatorio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. De inmediato pasamos al periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial. El primer colega es Tomás Gómez, del medio digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a ambos. Don Alexander, comienzo por usted. Quería preguntarle, vuelven estos cantones a alerta amarilla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica volver a alerta amarilla? ¿Hay nuevos horarios, cierres, algunos negocios o espacios públicos que se abren? Y en segundo lugar, si podemos precisar cada cuánto van a estar actualizando estas alertas. En otro momento se hacía semanalmente. Ahorita que ya viene mejorando la condición del país, ¿qué va a pasar? Y un tercer punto nada más, si nos pueden dar una actualización de qué pasó con COVAX. Ha pasado mucho tiempo desde que las entregas vienen mermando, no hay claridad. ¿Cómo está el país con esa situación? Y en segundo lugar, don Agustín, aprovechando que está hoy, si nos puede precisar si ya llegaron los criterios de los ministerios para la votación de la rebaja del marchamo y cuándo van a estar haciendo el anuncio, dado que ya mañana es el último día hábil para que aparezca alguna resolución en este tema. Muchas gracias. Escuchamos al señor Alexander Solís, posterior al señor ministro de Comunicación. Gracias, Tomás. El cambio en las alertas, en este momento, recordemos que hemos venido aún en condición de alerta amarilla, generando algunos procesos de apertura, aún manteniendo ese riesgo país, pero generando el balance para poder lograr la reactivación económica. De modo tal que muchas de las medidas que estaban hace algunos meses, incluso durante el 2020, ligadas específicamente a las alertas, en este momento ya no están ligadas a las alertas. La alerta, como lo expliqué al principio, que tiene una codificación de colores, lo que implica hoy día es una advertencia sobre el estado de situación de ese cantón, sobre cómo se están comportando los indicadores, de modo tal que los cantones que se mantienen en condición de alerta naranja todavía están manteniendo indicadores de riesgo altos y por lo tanto hay que reforzar los planes de prevención por COVID. Puede que los planes de prevención por COVID tengan algunas medidas todavía que se pueden aplicar localmente, por ejemplo, la administración de los espacios públicos. Si un cantón está en alerta naranja y no tiene medidas de mitigación para los espacios públicos, de acuerdo con la resolución, deberían de estar con limitación de acceso. Pero eso depende mucho de cómo se organicen cada uno de los municipios para aplicar su plan cantonal por COVID. Nosotros seguimos trabajando con los comités municipales de emergencia, seguimos con nuestros gestores de riesgo y oficiales de enlace apoyando las tareas de los comités municipales de emergencia para que puedan dilucidar cada una de estos temas. En relación con el mecanismo COVAX, pues mantenemos conversaciones permanentes con las autoridades de COVAX. Sí debemos mencionar que tenemos retrasos en las entregas de algunas de las ventanas que ya se han autorizado. Eso es una conversación constante que se tiene desde la Cancillería y las autoridades del Ministerio de Salud para poder tomar algunas medidas contingenciales. El mecanismo COVAX también nos ha mencionado semanas atrás que solicitan a los países que podamos tomar medidas alternativas para poder suplir lo que se había establecido con ellos y de que esta forma no se afecten las estrategias de vacunación de los países. Nosotros estamos analizando varias de esas alternativas para ver cuál de esas podría ser más viable para el país en función del momento epidemiológico que vivimos. Muchas gracias, don Alexander. Escuchamos al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Quisiera agregarle algo a eso que dijo don Alex, don Tomás, y es que afortunadamente, como él lo señaló antes, vacunas no nos faltan, con independencia de lo de COVAX. Eso tiene que ver con los otros contratos que se hicieron, con las ampliaciones de esos contratos y con las donaciones que se gestionaron. Entonces, afortunadamente, el país, nadie le va a faltar una vacuna a raíz de eso. En cuanto a su otra pregunta, no, aún no han llegado las respuestas de los ministerios. Tenga presente que eso llegó aquí el viernes pasado. El lunes se envió a los ministerios respectivos, que son el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Hacienda, y estamos esperando su respuesta para tomar las decisiones que correspondan. Nosotros nos hemos comprometido y mantenemos el compromiso
de que cuando tengamos algo que informar sobre esto, lo daremos a conocer públicamente. El siguiente colega es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes a don Agustín y a don Alexander, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Mis primeras preguntas van para usted, don Agustín, en el contexto que ustedes están exponiendo hoy de aflojamiento de una serie de restricciones y alertas. Si tiene sentido mantener la restricción vehicular nocturna que está presionando contra ello una serie de cámaras y el sector productivo, comercial. Segunda pregunta, don Agustín, ¿tienen en previsión alguna nueva donación de vacunas, alguna donación extraordinaria por parte del gobierno de Estados Unidos? Y tercero, don Agustín, hay mucha duda, se mantiene mucha duda respecto a la aplicación de la certificación, la exigencia de la certificación de vacuna y el QR. Si el gobierno va a mantener esta decisión a partir del 8 de enero sin ninguna viabilidad de suspender su aplicación, el sector turismo salió ayer con un manifiesto advirtiendo que esto puede generar bastante resfrío, bastante reacción de turistas que no cuenten con esa posibilidad de esa certificación inmediata. Mis segundas consultas son para usted, don Alexander. El gobierno anunció la adquisición de 3.5 millones de nuevas vacunas de la compañía Pfizer. ¿Cuál es el monto total en millones de dólares que ha negociado el gobierno con la firma Pfizer? ¿Cuánto se le ha pagado hasta el momento a Pfizer? ¿Cuánto se le queda debiendo a partir de este nuevo contrato? ¿Y cuál es la suma total de vacunas llegadas hasta ahora por parte de Pfizer y lo que quedaría pendiente, según un dato que dio recientemente el presidente, habían cumplido con un 81% de esa cuota de entregas? ¿Cuál es lo que queda en estos momentos? Y a partir de lo que ustedes anunciaron de que viene ese 3.5 millones de nuevas vacunas. Gracias, don Edgar. Escuchamos al señor ministro de Comunicación, don Agustín Castro. Posterior, escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Edgar, que haya una reducción en los casos no significa que no hay casos, y que haya una reducción en UCIs y en fallecimientos no significa que todavía, yo señalé que estamos en 296, pero eso es peligrosamente cerca de la capacidad máxima. La idea es pues, lograr reducir la cantidad de personas en UCI aún más. Recuerde que cuando todo esto empezó, el país tenía 25 UCIs posibles para COVID. Que hayamos ampliado la capacidad y demás no significa que es deseable que haya 300 personas en una cama UCI, porque las personas que llegan a una cama UCI, sus probabilidades de fallecer son muy altas. Entonces tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de reducirlas, y en esto hay múltiples estudios que demuestran la importancia de la restricción vehicular sanitaria. De hecho, usted puede comprobar, si usted hace una superposición de cuando hay casos, se toman medidas en ese sentido, los casos empiezan a bajar y eso. Entonces, este es un equilibrio muy complejo, siempre lo hemos señalado, aquí hay un equilibrio entre medidas sanitarias y actividad económica. Pensando en esa actividad económica de la que usted habla, en las últimas semanas se ha elevado en 2 horas la capacidad de circulación. Primero de 9 a 10 y a partir del próximo primero de 10 a 11. Pero además de eso, se reduce a partir del primero el área geográfica de todo el país a solo el anillo de circunvalación de San José. Eso implica una enorme posibilidad de más actividad, de más movimiento y actividad económica y comercial. Ahora bien, actividades productivas a las 11 de la noche. Digamos, creemos que para la mayoría de las actividades productivas como tales, normales, eso es un horario en que la mayoría de los comercios, de hecho, ya a esa hora cierran naturalmente. Entonces, tenemos que tener el cuidado de que se logre mantener los números de hospitalizaciones, los números de casos y los números de UCIs en niveles que sean manejables. Ese es el equilibrio. Y sobre esto hay múltiples estudios del Estado de la Nación, de la Universidad de Costa Rica, hay estudios internacionales, eso está ampliamente demostrado y por lo menos a nivel técnico es una discusión superada. En cuanto, ¿cuál era su otra pregunta?
referido a si ustedes tienen en previsión una nueva donación extraordinaria por parte de Estados Unidos dentro de los... Las 500. donaciones. Don Edgar, la verdad que para ser honestos, sí seguimos procurando donaciones. No decimos con quiénes ni nada hasta que no suceda, porque estas al final son gestiones de buena voluntad con países amigos. Pero en ese trabajo estamos siempre pensando en la necesidad de reforzar en lo que puede ser necesario de una tercera dosis para casos y demás. Hacemos nuestro esfuerzo de compra, como al país le consta, pero también gestionamos donaciones que, como dije antes, gracias a que se han logrado fructificar 1 millón de dosis en donaciones, eso nos permitió compensar lo que sucedió con otros contratos que no llegaron a tiempo, etcétera. Entonces, seguimos en esa tarea. Cuando tengamos los resultados de esos esfuerzos con gobiernos amigos, los estaremos comunicando como hemos hecho siempre. Y tercero, en cuanto al tema de la actividad turística y demás, recordemos que originalmente empezaba para todos los comercios el 1 de diciembre. Ya dimos diciembre y una semana de enero de un periodo de transición en que, como se sabe, los establecimientos pueden escoger entre un 50% de capacidad de aforo sin personas mezclados en el sentido de vacunados o no vacunados, sin control de si están vacunados o no, o un 100% vacunados. Esperamos que ese periodo de transición sea suficiente. En todo caso, siempre hemos puesto cuidado a las reacciones de sectores productivos, a sus inquietudes, a sus preocupaciones. Procuramos dialogar con ellos, esclarecer criterios y en ese proceso seguiremos con el sector turismo y con cualquier sector. Una consulta adicional. Señor ministro, con el anuncio del concierto internacional para marzo, ¿queda abierto totalmente la realización de eventos públicos masivos en el país a partir de esa fecha o desde antes? Ahí hay una proyección que está en un documento que el ministro de Salud emite, en el cual señala que estima que para esa fecha, en el nivel de evolución de la pandemia, podremos estar ahí. Pero eso tiene que ver con que las personas se vacunen, eso tiene que ver con que las personas sigan usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento, observando los protocolos, y eso es una previsión. Esa autorización está dada a la sujeción a la evolución de la pandemia. Entonces, el llamado es justamente que todos sigamos colaborando, protegiéndonos, vacunándonos y respetando los protocolos para que sea posible la normalización gradual de las actividades. Estas son actividades que en todo caso, cada una se ve una por una. Son actividades que requieren un permiso específico que tiene que ser dado por el Ministerio de Salud y en ese tanto cada quien tiene que llegar ahí a plantearla para ver si es posible dar la autorización. Muchas gracias, don Agustín. Escuchamos a don Alexander Solís. Muchas gracias, don Edgar. Muy buenas tardes. Yo voy a mencionar un punto muy específico también, complementando lo que don Agustín acaba de mencionar. En ese análisis individual y esa autorización individual, donde hay un equipo de trabajo del Ministerio de Salud, del MEI, Cultura, Deportes, todos los que están relacionados con ese tema, también media un elemento muy importante, que es la aplicación del protocolo específico, el aforo que en ese momento permita la condición epidemiológica y la capacidad que tenga el desarrollador para aplicar ese protocolo. Esos elementos son claves y están considerados en esa línea que don Agustín ha mencionado. En relación con su pregunta, la primera de ellas, el monto total para el 2022, donde están el 1,5 millones de vacunas para niños, las vacunas pediátricas y el refuerzo para personas adultas mayores y personas con riesgos, personas de factores de riesgo, anda aproximadamente en $52 millones, esos 3,5 millones de dosis que incluyen pues todos los costos vinculados, transporte, logística, etcétera, de acuerdo con los contratos. En la segunda, en específico, según el contrato, nosotros hemos pagado a este momento a la empresa por la que usted consulta $60,921,900, y lo leo para ser específico, y tenemos pendientes de pagar $11,105,640. Eso es lo que corresponde a los pagos. Recordar nada más que los pagos en este contrato
están vinculados a las entregas. Entonces, se paga previo a la entrega de la semana correspondiente, según se emiten las facturas y también las órdenes de pedido por la Caja Costarricense de Seguro Social. En relación con la cantidad de dosis pendientes de entregar y ese avance, nosotros vamos avanzando en tiempo con el contrato de Pfizer, según el contrato bilateral. Hemos recibido 4.893, 5 dosis, sin contar las que llegan hoy, y nos quedan pendientes, contando las que llegan hoy en la noche, 1.109.660. En total, el país ha recibido 6.925.385 dosis, que incluyen 998.830 dosis que son correspondientes a las donaciones gestionadas. Muchas gracias, don Alexander. Escuchamos a Giovanni Garita de Diario Extra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Agustín. Bajo esa proyección que estamos hablando de los eventos, que estamos hablando que para ese concierto ya se vendieron 80.000 entradas en 2 fechas. Podríamos hablar que bajo esa proyección los estadios de fútbol y demás ya se pueden ir viendo más gente a partir de enero, que ya se sabe que hay un porcentaje de aforo para noviembre, para diciembre, pero para enero y febrero podría aumentar considerablemente esa cantidad de personas que podemos ver. Y para don Alexander, el día que se anunciaron la compra de los 3.5 millones de dosis o de vacunas para niños y para reforzamiento de dosis, el Ministerio de Salud anunció o manifestó que todavía no se había aprobado esa vacunación en los niños de 5 a 11 años. ¿Por qué se compran dosis si no se tiene todavía la aprobación de la Comisión de Vacunas? Gracias. Escuchamos al señor ministro de Comunicación Exterior, al señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Gracias, don Giovanni. Nosotros hicimos una prospección de medidas que dimos a conocer públicamente que incluía la estimación, la proyección que traíamos para noviembre y diciembre, que es sobre lo que estamos construyendo en este momento. No hemos hecho de enero en adelante. En el caso concreto que usted señala, del concierto, usted comprenderá que estos conciertos son giras internacionales. Se montan desde muchos meses antes y entonces si usted no toma una decisión al respecto, pues ya no, simplemente no son posibles. Es lo mismo que decir que no. Entonces se hizo una excepción por la característica que hay eso. En cuanto al fútbol, hay un aumento progresivo, hay un 25% y después un 30% de aforo, si lo recuerdo bien. En todo caso están los datos que habíamos dado y ya tendremos que revisar qué es posible hacer y qué no es posible hacer a partir de enero. De nuevo, dependiendo de la evolución de la pandemia, de los niveles de vacunación y en la medida en que la colaboración de todos para poder mantener niveles de contagio y de hospitalización razonables nos permitan una apertura gradual, que ese es el objetivo del gobierno y el deseo del gobierno, porque ninguna medida que se adopta pretende afectar los sectores productivos ni las actividades de ocio ni nada, simplemente son necesidades que hay porque tenemos una capacidad hospitalaria y porque proteger la vida y la salud está primero. Escuchamos a don Alexander. Gracias. Su pregunta yo la voy a responder en 2 aspectos. Uno tiene que ver con el elemento eminentemente de responsabilidad que tenemos para proteger a la mayor cantidad de personas y para salvaguardar, la vida de las y los costarricenses. Ese es el primer elemento para la decisión que tomamos, como usted lo ha mencionado, en atención a el trámite que la empresa está desarrollando con FDA y posteriormente tenga que ver con la autorización en el país. En esa línea, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, de la misma forma que lo hizo hace un año, analiza todo el proceso que se está llevando en términos de desarrollo y producción de vacunas y recomienda cuáles vacunas el país puede optar. Entonces, eso no significa una autorización del trámite, ¿verdad? Sino es la recomendación que se hace para que el país pueda tomar las previsiones administrativas, contractuales, para poder estar en la fila. Y lo voy a poner así en términos tan sencillos. Si nosotros no hubiésemos estado en la fila hoy hace un año, firmando contratos de confidencialidad y otra serie de cosas, no tendríamos el porcentaje de vacunación que tenemos hoy. Entonces hay que estar en la fila
y ese es el elemento de responsabilidad para poder tomar la decisión. El otro tiene que ver con la formalidad y la legalidad del elemento contractual, ¿verdad? Entonces, hoy día estamos en la fila. Si nosotros no firmamos ese contrato en la fecha que lo tuvimos que firmar y tuvimos que esperarnos hasta casi el último momento porque todavía teníamos que finiquitar muchos de esos temas que le menciono para poder cerrar las brechas que usted ha mencionado. Si nosotros no entramos en esa fila, no hay vacunas para niños menores de 11 años el próximo año, ni tampoco para personas adultas mayores para poder garantizar esa inmunidad mayor. Entonces hay que tomar la decisión para estar en la fila. La segunda tiene que ver con firmar el contrato. El contrato se firma y se firma por una cantidad determinada de dosis. La contingencia, que es muy remota, porque de lo contrario la Comisión de Vacunación y Epidemiología no hubiese recomendado avanzar, pero esa contingencia que es muy remota se solventa con términos del contrato que nos permiten adquirir la cantidad de dosis. Es decir, si por alguna circunstancia remota no se llegara a un nivel de aprobación, nosotros podemos sustituir esas dosis por dosis también para personas adultas mayores o incluso para personas en un rango de edad menor. O sea, recordemos que aquí estamos tomando la previsión de personas mayores de 58 años, pero todavía nos va a quedar una parte de la población que en el 2022 tenemos que resolver para poder seguir avanzando con el programa de vacunación. Todo va a depender del momento y la condición en la que estemos en esa fecha. Don Alexander, si gusta nos quedamos en el podio porque tenemos una consulta de los medios regionales que nos envían vía remota y la realiza Heredia hoy. Dice la consulta, ¿qué cambios específicos se pueden aplicar a nivel de apertura de comercios y otros en los cantones en alerta amarilla que diferencien a los que están en alerta naranja? Sí, recordemos que los cambios de la apertura gradual y responsable, la apertura responsable y gradual, para que no se malinterprete el término que uso, los cambios que están sujetos a la apertura responsable y gradual de los próximos 2 meses ya, porque ya estamos prácticamente en noviembre, se anunciaron en octubre y eso tiene cambios de aforos, una serie de elementos que están disponibles en la información que se circuló en ese momento y también están disponibles en las páginas de información oficiales. No existe en este momento una diferenciación al bajar cantones a alerta amarilla. No existe desde el nivel central de gobierno una diferenciación de esos cambios de aforos o cambios en las medidas de restricción. La restricción vehicular sanitaria hace ya muchos meses la anunciamos como unificada para todo el país. No hay cambios entre si un cantón está en alerta naranja y otro está en alerta amarilla. No hay cambios en la restricción vehicular ni tampoco en esas medidas. ¿Qué es lo que puede variar? Recordemos que hay temas que son de regulación específica del gobierno local. Entonces, si un gobierno local dentro de su plan de prevención por COVID establece una medida de control sanitario administrativo que le permita bajar sus índices de riesgo, tiene la autonomía para hacerlo. Esto puede ir desde medidas de promoción, de divulgación, de comunicación de riesgo, medidas de concientización a la población o, por ejemplo, medidas como la que hemos mencionado de que si no hay posibilidad de que una comunidad se empodere y administre adecuadamente los protocolos sanitarios en un espacio público, eventualmente el municipio puede tomar la decisión de mantenerlo cerrado hasta que se tenga una organización que le permita controlar su riesgo. Entonces, no hay una diferencia en este momento, pero sí es importante tener ese indicativo de que en esos cantones todavía los indicadores de riesgo cantonal están elevados y por eso es que se mantiene esa condición de advertencia en el código naranja, como lo han dado a llamar. Gracias.
Muchas gracias, don Alexander. Muchas gracias a los colegas que participaron de manera presencial y de manera remota en esta conferencia de prensa. Antes de finalizar, les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas que se han anunciado previamente en esta conferencia de prensa y las que acaban de anunciar los jerarcas en esta conferencia. Así que los invitamos a visitar la presidencia.go.cr/alertas. Le agradecemos la presencia al señor ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.